Buenos días, qué bueno que estáis por ahí. Gracias por conectar. Esto es Amistad y Vida, queriendo llevar buenos días. Gracias por estar ahí. Esto es el Ministerio de Amistad y Vida. Somos los pastores Miguel y Silvia. Te damos la bienvenida. En este tiempo de confinamiento queremos llevar la iglesia a casa, que es donde más nos hace falta. Así que gracias por conectar, gracias por ser tan fiel. Damos la bienvenida a gente de España que nos está viendo, de la provincia de Barcelona también. Tenemos personas que están conectando desde Perú, desde Ecuador, de México y también de Estados Unidos y algunos otros países más que no se me vienen a la mente, pero estamos dando gracias a Dios porque tú puedes estar ahí. Sé bienvenido. Bueno, nuevamente, te damos la bienvenida y te agradecemos infinitamente el que puedas conectarte, porque esto es algo muy importante para nuestras vidas. Yo creo que eso nos ayuda y nos da mucho de qué hablar de cada uno de nosotros. El hecho de que estemos ahí puntuales, ¿sí? Es importante porque ¿qué tanto, yo te haría esta pregunta, qué tanto realmente tú necesitas de la palabra de Dios? La palabra de Dios es una palabra que siempre nos va a traer a nuestras vidas el ánimo en el tiempo oportuno. Así es. Y tristemente a veces nos damos cuenta que cuanto va pasando más el tiempo, sabes, como que nos vamos, el ser humano se va haciendo como que más fuerte, porque dice, bueno, ya pasó esta situación, este problema, y nos empezamos a sentir seguros y confiados, que no está mal que te sientas tú segura y confiada, pero aquí lo más importante es de que tú siempre, en todo tiempo, tengas muy presente en tu mente y en tu corazón que nuestra vida depende de nuestro Abba Padre. Así es que nos alegramos nuevamente porque estás ahí conectado en el país donde tú estés. ¿Sabes qué? Si esto está siendo bendición para tu vida, pues coméntalo, ¿sí? Invita a gente. Comparte. Y únete a nosotros para que ese pueblo de Dios, entre más nosotros invitemos a otros, pues el pueblo de Dios va siendo luz en toda nación. Así es que gracias por estar ahí nuevamente. Dios siempre nos trae frescura definitivamente a nuestra vida, Miguel, cada día, y utiliza la presencia de su Espíritu y la palabra de Dios. Así es. Así que, ¿por qué no oramos? Sí. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Señor mío, te agradecemos, Señor, que nos puedas, Señor, permitir, Señor, ser parte, Señor, del extendimiento, Señor, de tu palabra en todo lugar, Padre amado. Gracias, bendito oh Dios, porque es un privilegio para nuestras vidas, bendito Dios, ser luz en medio de un mundo, Señor, que está lleno de tinieblas, Padre amado. Pero te decimos una vez más, Abba Padre, que nuestras vidas, Señor, no dependen de nosotros, sino que dependemos de ti, Señor. Por lo cual te invitamos a ti, Espíritu Santo, para que en esta mañana tú tomes el control de nuestros pensamientos, de cada una de las palabras que vayan a ser emitidas de nuestros labios, que estas palabras, bendito Dios, estén alineadas conforme al propósito tuyo, Señor, y que cada palabra, bendito oh Dios, que vaya a salir de nuestros labios, Señor, llegue, Padre amado, a cada corazón, Señor, que en estos momentos no encuentran, Señor mío, la esperanza, el aliento, Padre, para seguir adelante. Te rogamos una vez más, Abba Padre, que tú nos guardes en el hueco de tu mano y como la niña de tus ojos, y nos ayudes a recordarnos, Padre, que tú, Señor, tienes el cuidado de nuestras vidas. Toda gloria, toda honra,
es de tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, queremos nosotros iniciar diciéndote que no estamos propagando una religión. Así es. Nosotros, si tú tienes una religión, yo te felicito. Pero Jesús dijo que no es precisamente la religión lo que interesa. Cuando una mujer samaritana que se encontró con Jesús, ella le preguntó, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la religión correcta? Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Quién es el que tiene razón? Y Jesús le comentó que tuviera cuidado porque en realidad la salvación proviene de los judíos. Pero luego le dijo, mujer, vienen días en que ni en este monte, ni en Jerusalén será la adoración. Así es. Hablando de una adoración personal hacia el Padre. Entonces, de lo que nosotros hablamos es de comunión. Así es. Una comunión con Dios. De nada te sirve tener una religión si tú no tienes comunión con Dios. Y si no le conocemos. Correcto. Por eso te invitamos a que conozcas ese Dios verdadero, que te invitamos a que conozcas ese Dios que es bueno, que es misericordioso, que no te rechaza, te acepta tal como eres, pero no solo te acepta como eres, sino que te cambia para bien. Así que te animamos en este tiempo. Así es. Pero meditando en todo esto, Silvia, cuando nosotros pasamos problemas, sobre todo aquellos problemas que en apariencia no tienen una solución. Y llegamos a sentirnos como que atravesamos un desierto. Y a mí se me venía mucho a la mente porque teníamos tiempo que no veníamos en tiempo de calor, aunque me han dicho que no es tiempo de calor, que todavía no es el calor. Teníamos tiempo que no veníamos aquí a Chihuahua, México, que es una zona desértica, y que hace 5 años venimos en tiempo de frío. Entonces, y cuando hace frío también. Pero hemos estado dándonos cuenta de lo que significa estar en un desierto y recibir los rayos del sol. Hablando con mi hermana que vive aquí, dice que le preguntó a una persona que traía plantas del sur y le dice, dígame usted cuál es la planta que puede sobrevivir en este clima. Y que le dijo, señora, aquí tengo unos cactus, que es lo único que puede estar bien todo el año, porque aquí se secan en verano las plantas por el sol y se secan en invierno por el frío. Entonces, pensando en esto, se me venía a la mente lo que es vivir en el desierto o estar en el desierto. Sobre todo para nosotros como seres humanos, tal vez las cosas ya no nos están saliendo con los planes que hemos hecho, que tal vez, o lo que esperábamos, o que se nos ha venido el mundo encima al ver que los resultados esperados ya no son los que estábamos esperando. Todos los cristianos y no cristianos, convertidos, no convertidos, llegamos a pasar por este tipo de circunstancias adversas que nos hacen ofuscarnos de tal manera que no alcanzamos a ver la puerta de salida. Hemos de decirte también, porque hemos estado estudiando acerca de David, que los mejores salmos, los más dulces, fueron escritos por David cuando se encontraba en medio del desierto, huyendo en soledad de sus enemigos, metido en cuevas. Qué increíble es esto, ¿no? Claro. O sea, como el ser humano, cuando pasa por una situación tan difícil, tan dura en su vida, pues muchos ciertamente tienden, a aislarse. Pero cuando yo veo la vida de David, que David, ¿sabes una cosa? Él, como bien decías tú, él aprendió a expresarse delante de lo que había en su corazón, a exponer, pero no expresaba queja, Miguel, David, en ese desierto que estaba él viviendo, sino que lo que de David salía era gratitud hacia Dios, era reconocer, Padre, yo sé que estás ahí,
en todo tiempo y que de Él venía ese socorro, su ayuda. Así es. Fíjate qué tremendo es esto, así es como nosotros deberíamos También ser. nosotros aprendemos, igual Sí. que Él, en medio de los desiertos que estemos viviendo, Sí, a conocer a un Dios que está Ajá. ahí. a un Dios Un verdadero. Dios que no cambia, un Dios Sí. que cuando te dice, he aquí, yo estoy contigo, Ujú. Él está contigo. Sí, Entonces, pero para David no siempre fue así. Las cosas al principio le iban bien. sí, Es que esto es impresionante. sí. De repente, en un momento de su vida, dio un giro de 180 grados y empezaron a salirle todas las cosas mal. Porque David había sido ungido por el mismo Samuel, el líder espiritual de Exactamente. Israel. Sí, Lo ungió como rey de Israel delante Sí. de sus padres, Sí. delante de sus hermanos. sí, Fue llamado por el rey Saúl sí. para que tocara el arpa Ujú. y cantara para Ujú. que le viniera paz al A rey su Saúl. corazón. Venció al gigante Goliat, al cual ninguno se atrevió a enfrentarlo, incluido el mismo rey Saúl. No se atrevió a enfrentar a Goliat. El rey Saúl, en agradecimiento, le Sí. da por esposa a su hija. Ajá, Se hizo íntimo amigo de Jonatán, el Sí. hijo del rey sí. y probablemente el heredero. Ajá. Cuando parecía que ya todo estaba bien encaminado, cuando ya se ve emparentado con la casa real, sabes que el rey Saúl se volvió loco de celos y envidia por lo que David tenía y estaba haciendo. Ujú, ujú. Pero sobre todo, se llenó de celos por algo que el rey Saúl ya había perdido, Mm, su comunión con Dios. Y David la tenía. ya. David, cuando menos pensó, tuvo que huir y refugiarse en el desierto de Judá, Ajá, vivir en monte, entre los montes, vivir en cuevas. sí. Cuando menos pensó, ya estaba metido en un desierto físico y Y espiritual. espiritual. Sí. Nosotros tendemos como seres humanos a hacer planes. Ujú, Y está ujú. bien, hay que hacerlos. Y estos empiezan a salir tal vez como pensamos, pero en un momento de nuestra vida, esos planes se nos pueden frustrar. Sí, sí. Tal vez un accidente, Sí. tal vez una enfermedad, Ujú, un despido, ujú. un engaño, un robo, Sí, un problema, Ujú. un problema familiar, un problema matrimonial. O inclusive, Ujú. como nos ha pasado a muchísimos, una pandemia y te Sí. frustran tus planes. Ya no puedes hacer nada. Y cuando menos pensamos, ya estamos habitando entre las colinas desérticas de Judá, Así es. escondiéndonos entre las Escondiéndonos. cuevas, Mm. porque ya no hay fuerza para enfrentar lo que se nos ha venido encima. Mucha gente se siente Sí, así. o sea, bien lo has dicho tú, Miguel. Tristemente, o sea, como lo decía en un principio, hay gente que cuando está viviendo, pasando por un desierto, una situación tan difícil, porque de pronto, bueno, ahora lo que está sucediendo en todas partes del mundo, nadie se esperaba esto, que esta pandemia, ¿verdad? Nadie se lo esperaba. Sí. Y de pronto, pues simple y sencillamente nosotros, ¿quién iba a pensar que nosotros veníamos por 3 semanas y aquí continuamos, ¿verdad? Casi vamos a cumplir los Sí. 3 meses antes de irnos. Sí. Pues es increíble. Nadie esperaba esto. Pero aquí yo creo que lo importante de todo, como lo vemos en la vida de David, sí dices tú, él huyó, salió corriendo ahí a esconderse en las cuevas. Pero, y así hace también el cristiano. Unos se van y se esconden, pero aquí lo más importante es que David, a pesar de que fue y se escondió, él tenía muy presente quién era realmente Así es. Dios para él. Y ese es el verdadero cristiano. Yo comentaba con mi esposo, aquel que realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo como su Señor y Salvador, sabe quién es Dios, lo conoce, ha escuchado, sabe que en todo tiempo, a pesar de todas las circunstancias, Dios le va a tender la mano y nos va a sacar adelante para que continuemos nuestro diario caminar. Así es. Y esa
debe de ser la vida de un cristiano. Puede ser que los problemas o las situaciones te estén asustando en este momento y te escondas y salgas corriendo, pero no te escondas para huir de Dios, sino que realmente empieza a conectarte con Él. Ahora, nosotros, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, sabemos que Dios existe y es en el desierto y fuera del desierto. Y fuera del desierto. Porque dice la palabra que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, Dios es el mismo Dios en medio de tu necesidad, en medio de tu escasez, o en medio de tu enfermedad, o en medio de tus problemas familiares o matrimoniales. Dios es el mismo Dios, sigue estando ahí y esperando que tú acudas con Él. Ahora, en el desierto, verdaderamente hay poca vida. No podemos hablar que haya mucha vida. Nada más que cactus. No, también hay mezquites, hay un árbol que se llama mezquite, está lleno de espinas. Dice, si acaso algunos arbustos también, algunos cactus, como bien dices, también encontramos serpientes venenosas, escorpiones y espinos. Allá en España, pues tendemos ves una arañita, déjala, porque se va a comer los mosquitos. Pero aquí dejar una arañita, estás corriendo el riesgo de que en el desierto, de que esa arañita pueda picarte y te mate. O sea, esa es la diferencia entre un desierto y un lugar que no es desértico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el desierto también hay un calor insoportable, un sol extremo que calcina. No te puedes refugiar realmente, Miguel. En cierto modo, el desierto simboliza la muerte. Pero es precisamente también en el desierto, Silvia, donde los que confiamos en el Dios de los cielos podemos beber del agua de la roca, que es Cristo. Porque el pueblo de Israel bebió del agua de la roca, que es Jesús, como dice Hebreos, y en pleno desierto. En pleno desierto es ahí donde nosotros realmente vamos a aprender, o sea, que ahí, aunque no veamos nada, aunque esté todo, o sea, seco, pero dice, Jesús decía, ¿sabes qué? El que viene a mí, ¿sí? Yo le daré del agua de vida eterna. Así es. ¿Sí? O sea, esa agua que va a ser que a pesar de que tú estés en ese desierto, esa agua saciará. Pero, ¿qué es lo que sacia? Si el cuerpo ciertamente necesita agua, pero es un agua diferente. También de desiertos espirituales en los cuales entramos. Así es. Y necesitamos de esa agua espiritual que solo puede provenir de Jesucristo. Así es. Entonces viene esa agua preciosa a tu vida y refresca tu alma. Donde también es incomprensible. También es en el desierto donde el pueblo de Israel se encontró con unas aguas amargas que el Señor convirtió en aguas dulces y gratas al paladar. Es donde encuentras cada día, sin fallar en absoluto, la provisión del maná. No les faltó qué comer en el desierto. Es donde tú te puedes encontrar con la columna de fuego de noche que te protege de las bestias nocturnas. Es decir, te protege de aquellos seres espirituales que te acechan desde la oscuridad. O donde la nube que les protegió del sol ardiente, esa nube que representaba, y esa columna de fuego que dice Hebreos que representaba a Cristo, es lo que nos protege a nosotros. Es ahí en el desierto donde la presencia de Dios baja al tabernáculo y se manifiesta con poder para hablar a su pueblo. Yo te aseguro que cuando tú no pierdes la comunión con Dios, en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, en medio de la adversidad que estés viviendo, allí en medio de eso, si tú mantienes tu comunión con Dios, Dios te va a hablar, como le habló a David. Y como le habló a David
David compuso esos salmos que están plasmados en la palabra de Dios. Ahora creo que, Miguel, definitivamente no es fácil pasar por el desierto o vivir en ese desierto. Definitivamente no. Muchos, definitivamente es necesario para nuestras vidas tener que pasar el desierto. ¿Dices por qué? No, muchos nos gustaría evitar ese desierto, evitar los conflictos, los problemas, porque realmente yo creo que el ser humano muchas veces no sabe de qué manera enfrentarse a los problemas. Pero para nuestras vidas, cuando pasamos en el desierto, es cuando realmente nos damos cuenta que necesitamos del Señor, que por nosotros mismos vamos a tener un límite, pero en cambio con Dios dice que Él nos da las fuerzas del búfalo, Él nos da alas como las águilas. Entonces es algo impresionante, es algo, se puede decir, ¿cómo que me da alas como las águilas y la fuerza del búfalo? Sí, pero ¿dónde te las da Él? Cuando tú realmente estás pasando por el desierto. David se enfrentó allí en el desierto. ¿Con quién luchó, Miguel? Se enfrentó a fieras de verdad. Yo no sé cómo le hizo David, pero ¿sabes una cosa? Él aprendió a luchar en ese desierto y supo. Yo creo que de alguna manera Dios estaba ahí con él en esos momentos difíciles, aunque él se sentía muchas veces, solo, desamparado. Decía, aquí estoy, ¿verdad? Ni mis hermanos me quieren, ni allá me quieren, me aprecian, no me valoran. Pero ahí cuando se enfrentó, ¿sabes qué? Él se concentró únicamente, no en lo que le habían hecho, sino que en lo que iba por venir por delante. Ahora, aquí vemos, como has dicho, a un David que pasó por ese tipo de circunstancias antes de enfrentar a Goliat. Sí, porque era necesario. La justificación de él fue, tu siervo, le dijo a Saúl, defiende las ovejas de mi padre de los lobos, de los osos, de los leones, y con mis manos yo peleo con ellos. Entonces es interesante, pero me llamó la atención este versículo, que son de los héroes de la fe, que dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Esto es Hebreos 11:34, dice, sacaron fuerza de debilidad, y lo dice, se hicieron fuertes en batallas. Es decir, a veces Dios te permite pasar por ese desierto para convertirte en una persona de fe, valiente, en una persona valiente, en una persona que se esfuerza, porque es ese tipo de personas que Dios quiere convertirnos a nosotros. Así es. Ahora, es difícil, porque toda una generación del pueblo de Israel murió en el desierto. Incluido Moisés y Aarón. Solo 2 siguieron vivos para entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb. Ahora, las preguntas que yo hago es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre estos dos? Porque Josué y Caleb entraron, los demás no. Ahora, ¿qué es lo que David hizo para permanecer vivo en medio de tener todo en contra? Otra pregunta que puedo hacer, ¿qué es lo que David hizo para no volverse loco? Porque tanto problema, tanta cosa en contra, terminas como volviéndote loco. Ahora, ¿qué es lo que hizo David para seguir adelante, a pesar de las circunstancias tan adversas que estaba viviendo? Puedo hacer otras preguntas más. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la muerte y la vida? O entre la escasez y la abundancia, o entre la enfermedad y la sanidad. O qué es lo que hace la diferencia entre seguir adelante o quedarte tirado en el camino. ¿Qué es lo que hace la diferencia para seguir luchando o bajar las armas y rendirnos? Queremos darte 3 consejos sencillos. 3 consejos sencillos, y estos consejos vienen en la palabra de Dios. Vamos a Salmos
63.1, por favor, Sí. que es un salmo precioso que David escribió. Vamos a leer 63.1, por favor. Dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Fíjate aquí, vamos a empezar por eso. Sí. Porque regularmente nosotros cuando leemos, caemos en la tentación de hacer una pregunta. Dios mío, ¿eres tú? O sea, y lo leemos así, y hacemos esa énfasis. Sí. Pero si lo leemos realmente y lo estamos viendo, como tú puedes estar viendo la Biblia, Salmo 63.1, te darás cuenta que no tiene una interrogación, sino que es una afirmación. Es una afirmación. Dios mío, eres tú. Eres tú. O sea, hay una afirmación en él. Sí. Dios mío, eres tú. Así que el primer consejo que te damos es, conoce a Dios. Como David lo conocía. Conoce a Dios. Sí. Conoce al Señor. Sí. ¿Por qué? Porque es necesario que tú conozcas a Dios. Sí, de que tú sepas que Dios es el que te está hablando. Así es. Lo que David estaba haciendo era esa afirmación. Porque él conocía a Dios. No estaba siendo un interrogante como solemos hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, cuando recibimos algo de parte de Dios, decimos, ¿serás tú? ¿Serás tú el que me está hablando? ¿O quién es el que me está diciendo esto? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Porque inmediatamente tendemos a preguntarnos esto. Y esto no es nada malo, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero porque realmente necesitamos estar seguros de que es Dios quien nos está hablando. Pero es bueno preguntarnos si es Dios. Pero es mejor conocer y estar seguros de que es Dios el que te está hablando. Lo mejor sería reconocer la voz de Dios al momento, al instante. Fíjate, aquí en este salmo, en verdad, Miguel, como bien dices, y dice aquí en el salmo, si tú lo tienes ahí, ¿sí? Y si no, pues búscalo, dice, Dios mío, eres tú. Pero no corramos. Y luego dice, no corramos, Silvia. De madrugada. Sí, no corramos, todavía tenemos que seguir. Sí. Vamos despacio, porque si no, se desconectan y se van. Entonces, aprovechamos este paréntesis para invitarte a que si esta palabra es de bendición, lo comentes, lo que Dios te está hablando, lo estés comentando, y también que tú puedas compartirlo a otros que puede ser de bendición también. Gente que puede estar pasando el desierto y que esta palabra puede ser de mucha bendición. Ahora, estamos hablando de que David sabía quién era Dios. Lo conoció, ¿por qué? Por la comunión profunda que llegó a tener con él. David, al saber quién era Dios, sabía también de lo que era capaz de hacer y podía seguir adelante con esa esperanza viva que le da el hecho de saber de lo que su Dios era capaz de hacer por él. Ahora, cuando dudamos, tal vez no llegamos a conocer en profundidad a Dios como debiésemos. Pero hay un versículo que me llama la atención. Cómo personas que pasan el desierto terminan siendo personas que conocen a Dios. Sí. Y esto lo tenemos en Job 42:5. Si lo pueden leer, por favor. Bueno, leemos desde el 2, que es precioso. Sí. Esta expresión de Job. Nosotros conocemos la historia de Job. Job era un hombre de Dios, un hombre que era santo, que era fiel a Dios. Pero él pasó una circunstancia adversa tan difícil, perdió a su familia. La única que no se murió era la esposa, y la esposa era un incordio para él. Maldice a Dios y muérete. Se le murieron los hijos, se quedó sin dinero, se quedó sin nada y se enfermó. Entonces, pero fíjate lo que escribe, ya recapitulando, ya resumiendo Job al final, 42:2, por favor. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay
pensamiento que se esconda de ti. Sigue hasta el... ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto... Hasta ahí, hasta ahí. Fíjate, tremendo. De oídas te había oído. O sea, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, muchas veces creemos que conocemos a Dios hasta que enfrentamos el problema. Así es. Hasta que nos enfrentamos con la situación adversa, difícil en nuestra vida. Y empezamos a quejarnos. Y empezamos a reclamar a medio mundo. E incluso a Dios se reclama. Entonces, ¿realmente conocemos a Dios si nos quejamos de Dios? Así es. ¿Realmente conocemos a Dios si estamos diciendo, no, Dios no me oye, no me escucha? Cuando sabemos que Dios escucha y sabemos que Dios oye. Por lo tanto, realmente Job se dio cuenta que no conocía verdaderamente a Dios, Sí. aunque realmente él pensaba que lo conocía. Por eso dice, de oídas te había oído. Pero mira la segunda frase. Sí. La segunda Mas frase. ahora, Más ahora. mis ojos te ven. Es decir, pero ahora, después de haber pasado este desierto, esta vida llena de problemas, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, Dios. Por eso los desiertos, son para eso los desiertos. Y por eso entramos al desierto. ¿Para qué? Para conocer más en profundidad a Dios. Así es, Miguel. Job creyó conocer a Dios. Sí. Y era un hombre santo y fiel. Pero al pasar por su desierto, se dio cuenta de que no lo conocía del todo, pero aprendió y lo conoció en verdad, sobre todo a confiar ciegamente en él. Pero seguimos leyendo ahí en Salmo 63, en el versículo 1, seguimos leyendo, por favor. Dice, mi alma tiene sed de ti, No, el 1. mi carne. El 1. Otra vez. Vale. Sí. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Hasta ahí. De madrugada te buscaré. Que es otra cosa que hacía David. Y esto es importante. Porque decir, ¿por qué David podía salir adelante? Primero, porque conocía a Dios. ¿Dónde lo aprendió a conocer? En el desprecio. Ya. Cuando va Samuel a ungir a un hijo de Isaí por rey de Israel, mientras todavía gobernaba Saúl, sí. le sacan todos los hermanos de David, todos los sacaron ahí. Y había uno el más alto, no era, otro era el más guapo, no era, sí. Otro era el mayor, ese debe ser, pero no era. Y entonces le dice Samuel, Dios dice que ninguno de estos es. Isaí, ¿tienes otro hijo? Dice, sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Pero si todavía nos dejara, nos describiera todavía más la Biblia, ese pasaje, realmente diría, o leyésemos los pensamientos de Isaí. Pero es el más joven, es bajo de estatura, sirve para cuidar ovejas. Allá lo tengo, allá está. ¿Por qué no lo tienes? Todos los hermanos estaban ahí. Todos fueron citados porque Samuel iba a ungir al rey de Israel. Y fueron todos los hermanos. Pero a David no lo invitaron. Así es. Qué tremendo. ¿Cómo se llegaba a sentir David? Despreciado. Claro. Pero él ahí, Pero en su soledad. El ser humano, Miguel, Sí. tristemente, tiende a hacer lo mismo. Porque considera lo que ve en sus ojos muchas veces. Sí. Y empieza a menospreciar. Porque se sienten, muchas veces, ¿sabes qué? Que ellos son mejores que los otros. Y empiezan a desechar. ¿Sabes qué? David, todo esto, él prácticamente iba y se iba ahí en la soledad. Hablaba con Dios
Es ahí como aprendió podemos a ver, conocer a a Dios. buscar de Dios, esa Primero, búsqueda, esa primero tuvo intimidad, un Miguel, encuentro con Él, porque yo no puedo buscar algo que todavía que no no sé que busco. conozco. Exactamente. Pero cuando yo tengo ese encuentro, yo sé que hay un Dios verdadero, Sí. yo busco a ese Dios verdadero. Ahora, no se trata, Silvia y yo siempre comentamos acerca de que, volvemos al punto, no es religión, porque hay muchas religiones en el mundo, y la religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Sí. Pero, amado, Jesucristo es el esfuerzo del Padre para llegar al hombre. Así es, así es. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, podemos llegar a aspirar a tener un encuentro con el Padre y que el Padre nos adopte como hijos y entonces seamos hijos de Dios y tener acceso a Dios. Lo que a mí me sorprende y lo que tú decías, en ese desprecio que vivió David, ¿qué fue lo que pasó ahí? El mismo Samuel, amado, el mismo Samuel fue recriminado por Dios cuando le dice, Samuel, así es, tú miras lo que mira el hombre por fuera, pero yo miro el corazón, yo miro lo que está dentro del hombre, y de todos estos ninguno me sirve. Ese pequeñín que está ahí, que todo el mundo desprecia, ese tiene un corazón para mí. Y ese es el que me va a servir. Y ese es el que más servir. Y de ahí viene en genealogía el Mesías, el Cristo. Bendito sea el Señor. Pero en segundo lugar, dice David, de madrugada te buscaré. Sí. Entonces, busca a Dios, es el segundo, así es. La segunda Busca recomendación. Pero no le busques porque muchas veces, Miguel, ¿de qué manera le buscamos a Dios? Muchas veces el hombre tiende a caer en ese error de buscar a Dios cuando tiene el conflicto muy grande, ¿sí? Pero lo busca nada más para que su necesidad sea suplida. Pero el buscar a Dios lleva más allá. David, cuando buscaba a Dios, ¿sabes qué? Él derramaba su alma delante de él. Era un derramamiento de aquello, de lo que él traía en su corazón. ¿Sabes qué, Señor? Oh, Dios mío, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás ahí, yo te necesito, yo te alabo. Y él empezaba, ¿sabes qué? Fue ahí donde salieron los mejores cánticos, las mejores alabanzas, los mejores salmos que David tenía. ¿Por qué? Porque de lo único que le inspiraba a él era adorarle únicamente, porque él sabía, ¿sí?, que al buscar a Dios con esa magnitud, su alma y todo su ser se estaba llenando de una paz impresionante. Y yo creo que muchos de nosotros vamos y buscamos, pero nos levantamos de ese lugar, Miguel, y estamos de la misma manera, porque seguimos igual. Ahora, aquí dice, de madrugada te buscaré. El mejor tiempo para buscar a Dios, en la soledad, sigue siendo temprano. Sí. De madrugada. Cuando nadie te molesta. Muy de mañana. Sí. Los grandes hombres de Dios, aquellos que han dejado alguna huella en la historia de la iglesia, han buscado a Dios desde temprano. Sí. El mismo David declara que lo hacía así. Sí. Y eso hacía que David siguiera en la batalla, que sobreviviera al desierto, aún a la desgracia que se venía sobre él. Él seguía adelante porque buscaba a Dios en oración, meditaba en su palabra, porque eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros para seguir adelante. Así es. Ahora, buscar a Dios temprano no solo significa que te levantes de madrugada. También te quiero decir que buscar a Dios temprano significa que lo busques antes de que lleguen los problemas. Esa es otra cosa. Porque es como prepararte de antemano. Ahora, algo que tú decías de buscar a Dios, que hay gente que solo lo busca a Dios para salir del momento. Cuando tiene el conflicto, por naturaleza el ser humano, tú y yo buscamos al Señor cuando tenemos problemas. De hecho, Oseas 5:15 dice que me buscaréis. Y me buscaréis, sí. Me buscaréis. O sea,
en medio de la aflicción que podamos estar viviendo. Me buscaréis. Sí. Ahora, eso Dios lo conoce, Dios lo sabe. Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que lo hagamos de corazón. Y que se convierta en una práctica diaria en nuestra vida. Sí. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Si quieres, aquí lo puedes... Bueno. Jeremías, ¿qué? 29:13. Porque, amado, la palabra de Dios nos habla de que busquemos al Señor, pero nos dice cómo. A veces, los tantos años que tenemos ya en el ministerio, y a veces nosotros hablamos con personas que le aconsejamos, busca de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Mira, todo esto que está pasando a nuestro alrededor, la pandemia, que creíamos todos que iba a ser una gripe normalita, que se convirtió en algo terrible. Bueno, al menos en el continente europeo, nos golpeó de lleno y sin saber de qué era lo que estaba, no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando. También lo que está pasando aquí en algunas zonas de México, o lo que está ocurriendo, la desgracia que está ocurriendo en Brasil o en los Estados Unidos o en la misma Rusia, etcétera, etcétera. Nosotros abramos los ojos, porque esto que está ocurriendo, amado, lo estamos sumando también a todos esos terremotos que están pasando alrededor del mundo. Y no solo eso, sino situaciones que van a venir después de la pandemia. Situaciones que ya se hablan de algunos países de hambruna, de no tener ni qué comer. Entonces, amado, todo esto nos tiene que abrir los ojos, que nuestra búsqueda de Dios tiene que ser sincera y no tiene que ser nada más por el ratito, porque esto es una tras otra, amado. Y si no aprendemos a buscar a Dios de forma correcta, como Dios dice que debemos de buscarlo, más adelante nos vamos a hundir, vamos a desistir, vamos a abandonar ese Dios que es el único que nos puede dar la protección. Pero ¿qué dice 29:13? Dice ahí en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es. Y luego dice ahí en el 14, Miguel, dice, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os haré reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Fíjate qué tremendo es Pero ese. ¿cómo tenemos que buscar al de Señor? todo nuestro corazón, que eso es algo muy Ahora, importante, Miguel. ¿Qué significa buscar a Dios de corazón? Tener la actitud correcta. Sí. Es buscarle a Dios con todo nuestro corazón, porque tristemente, como también decíamos hace un momento, el ser humano, cuando está lleno de conflictos y problemas, puede decepcionarse. Le desilusionan las personas que te puedan estar rodeando, te frustran y dices, ¿qué hago? ¿Para esto? ¿Para esto sirvo yo a Dios? ¿Para que me sigan, oprimiendo? ¿Sabes una cosa? Es ahí donde Dios, en su misericordia, ese Dios de misericordia, cuando le buscamos y vamos a Él, pero con la actitud correcta, no con queja del otro, sino que expresas a Dios, esto es lo que me está pasando, esto es lo que siento dentro de mi corazón, Señor, ayúdame. Y entonces cuando tú lo haces con esa expresión, con esa sinceridad, ¿sabes una cosa? Dios viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Ahora, el buscar a Dios de corazón también es no solo buscar a Dios porque estás metido en un problema. Así es, Miguel. Sino ya lo hablamos. que tenemos que buscar a Dios de continuo. Sí. Porque nosotros podemos buscar a Dios durante estos momentos de pandemia, de necesidad. Pero en cuanto se empieza a relajar, ya puedes salir al balcón a cantar, ya puedes salir a dar unos paseos. Pues igual nos empezamos a sentir un poquito ya fuertes, como que ya no necesitamos tanto a Dios, ya podemos salir a la calle. Pero tened cuidado, amados, porque
tenemos que buscar a Dios de todo corazón, Sí. con un corazón sincero, Sí. con un corazón Sí. que en realidad le busque. Sí. ¿Por qué vas tú a la iglesia? ¿Cuál es tu razón por la que vas a la iglesia? Ujú. ¿Por costumbre? Ujú. ¿O porque tus padres te llevan? Sí, ¿O porque pues es que es domingo, hay que ir a la iglesia? así es. ¿O tú vas a la iglesia a buscar al Señor? Ujú. Ahora no podemos ir a la iglesia, Ujú. están cerradas. Ujú. Pero ¿por qué conectamos y por qué oramos? Fuera, más allá de todos los problemas que vivimos, tenemos que aprender a buscar al Señor. Porque es Dios quien nos va a dar la respuesta. Así es. Y en medio de tus problemas, Así en es. medio de tus luchas, Sí. en medio de tu desierto, Ujú. busca de Dios. Ujú. Busca de Dios, porque si buscas, encontrarás la salida, encontrarás la respuesta, Ujú. encontrarás la solución a tus problemas. Así es, así es. Pero si buscas, recuerda que busques de todo tu corazón. Sí, Seguimos leyendo sí. en Salmo 63, Ujú. por favor. 63, 1. El tercer consejo, amado. Anhela de Dios en medio de tu desierto. Anhélalo. Que tu corazón anhele. Que estamos conectando y se está haciendo un esfuerzo grande. Tanto los técnicos como nosotros para preparar, para tener todo listo, para que llegue el día, que llegue el momento en que la iglesia o el Señor pueda llegar a casa Ujú. a través de estas vías de comunicación. Así es, así es. Hay un esfuerzo en todo esto. Y entonces, ¿cómo puedo yo salir a él? ¿Cómo puedo tener la fe de David? ¿Cómo puedo tener la entereza de David para salir adelante hasta convertirme en rey de Israel? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? El primer consejo, ¿cuál era, Silvia? El primer consejo, conoce a Dios. Conoce. Ujú. Y el segundo, busca a Dios. Ujú. Pero el tercero es anhela de Anhela. Dios Ujú. en medio de tu desierto. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que dice? Volvemos a leer el Sí. 63.1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hasta ahí. Es muy fácil anhelar a Dios o alabar a Dios mientras todo va bien. Mm. Es tan fácil. Es fácil cantar a Mm. Dios cuando te sientes de maravilla, cuando no te duele nada. Y esto en realidad también tiene un valor para Dios. Porque Claro, Dios es bueno. Claro. Pero lo que Porque llega disponga su a corazón. tocar el corazón Mm. de Dios, que sube como un incienso, Sí. como olor fragante, son Sí. nuestras ofrendas de alabanza, de adoración a Dios, que salen de un corazón sumido en la agonía y en la desesperación, con apenas fuerza para continuar, pero aún así anhela adorar a Dios, anhela estar en la presencia de Dios. Ujú. Ahora, esa adoración, amado, créeme que Dios la escucha Sí, y la recibe con un olor fragante. sí, sí, sí. Ahora, estas tres actitudes Ujú. nos permitirán ver la gloria y el poder de Dios Así es. a favor tuyo, como Así lo es. vio David. Leemos el 2, por favor. Dice, La primera parte, sí. para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder, tu gloria. ¿Cómo vio David el poder de Dios y la gloria de Dios? ¿Cómo la llegó a ver? Bueno, primero conoció a Dios. Segundo, buscó a Dios. Tercero, anheló de Dios en medio de la tierra seca y árida. Ujú. Hay un versículo que a mí me encanta. Ujú. Isaías 41, 17 y 18. Ujú. Sí, por favor, puedes leerlo. Hay 61. ¿verdad? No, 41, 17 y 18. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo
el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Fíjate lo que dice. Los afligidos y menesterosos son los que buscan las aguas. Claro. Si tú, amado, te sientes bien cubierto, mira, hay una expresión muy fuerte que Dios la hace en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel. Sí. Dice, las vacas de Basán engordaron y se olvidaron de mí. Esto lo está diciendo por los humanos, no por las vacas. Claro. ¿Por qué? Porque las vacas son vacas y ellas que se van a... los animales no se olvidan de Dios. Cumpliendo las leyes naturales, ellos alaban a Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros los seres humanos, en cuanto todo está cubierto, en cuanto la enfermedad desaparece, en cuanto el dinero llega y se suplen las necesidades, en cuanto los problemas matrimoniales ya medio se resuelven, o los problemas con los hijos se empiezan a solucionar, tendemos a levantar el pie del acelerador. Así es. Tendemos a olvidarnos del Señor. Entonces, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Sí. Y el Señor Jesús dijo también que es el enfermo el que tiene necesidad de médico. Diciendo, ¿saben una cosa? El que tiene necesidad de mí es el que está enfermo, el que tiene problemas. Ese es el que me busca. Ese es el que busca mi presencia. Y dice aquí que buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. ¿Cuánta gente se puede llegar a encontrar así? Porque las cosas se les han venido abajo, su negocio está cerrado, o su trabajo se cerró, están en el ERE en España, o están en el ERTE, o simplemente la empresa al cerrar los despidió. ¿Cuánta gente está de esa manera? Pero dice, la siguiente frase dice, yo, el Señor, los oiré. Yo los voy a oír, dice el Señor. Yo, el Dios de Israel, no los voy a desamparar. En las alturas, dice, abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Hay cristianos, amado, que se amargan por tantos problemas. Así es. Gente que se dice que conoce a Dios, se está amargando por los problemas. Pero hay otros que salen fortalecidos, como David lo hizo, porque conoce a Dios, porque busca a Dios, porque anhela a Dios. Fortalecidos en esa esperanza viva que solo el Dios vivo puede traerte. Fortalecido en esa paz que en el mundo no se puede encontrar, que el mundo no conoce. Aunque el mundo se venga abajo, tú permaneces en paz, porque tú conoces a Dios, porque tú buscas de Dios, porque tú anhelas del Señor. Fortalecido para seguir luchando, fortalecido para mantener tu fe intacta, fe en las promesas de Dios, que Dios ha hecho a tu vida, de que algún día Él levantará tu vida, un día te levantarás esa mañana y verás que ese problema ha desaparecido. David supo mantener esa frescura espiritual en medio del desierto, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Terminamos leyendo un salmo de David, el Salmo 34:8. Si puedes. Porque es... En Salmo 34:8, por favor. 34. Salmo. Ay, perdona. Sí. Quería leer uno de mis pasajes favoritos, pero leamos para no salirnos de David, para mantenernos en el tono que traía David. 34:8. Gustad y ved que es bueno
Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabes qué, amado? Si tú en realidad estás conociendo a Dios, el desierto es para conocer a Dios, para encontrarte con Él. Tus problemas te acercan a Dios. Si tú estás buscando de Dios, si aquí, en medio de todo el desierto en el que tú te encuentras ahora, empiezas a anhelar de Dios, ¿sabes qué? Tú empezarás a darte cuenta de lo bueno que es Dios. Porque Él mismo dice, no te desampararé. Yo te voy a abrir manantiales en medio de este desierto. Y luego dice, dichoso, muy feliz el hombre que confía en Dios. Así es. Dice ahí en el 9, Miguel, si me permites. Sí. Sí. Dice, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Yo creo que también este es uno de los primeros, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hay un temor en la vida del ser humano, desde ahí parte el que el ser humano empiece a buscar a Dios de todo su corazón. Ahora, temor hay que es un temor de reverencia, de respeto. No es un temor de miedo como el que puede impartir el ser humano. O como el diablo quiere meter a la gente. Pero el diablo muchas veces ni se mete en eso. No, pero te mete miedo. Lo que sí utiliza a la gente. Pero te mete miedo. Sí. Lo que sí es importante aclarar es que el temor de Dios es un reverente. Es reverencia, es respeto. Así es. Y cuando hay eso, el ser humano se doblega el corazón, se humilla el corazón. Y eso es una de las cosas más importantes que el ser humano primero debe de tener. Cuando no se doblega el corazón, difícil es que puedan realmente conocerle, buscarle y adorarle de corazón. Ahora dice la Biblia que si nosotros le buscamos, Él se dejará hallar. Sí. Así que te invitamos, amado, en este tiempo a que tú reconsideres la situación que estás viviendo. Sí. Y que en cada de estos 3 puntos principales que hemos hablado, conocer, buscar y anhelar, que tú hagas una reflexión. Sí. ¿En qué punto estás? Sí. Porque podemos quejarnos. Sí. Pero la queja no llega a ningún sitio. Porque de hecho el que conoce a Dios se esforzará y actuará, dice Daniel. Entonces, si yo busco de Dios, si yo anhelo de Dios, ¿sabes? Yo estaré seguro bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Entonces es tiempo de asegurarnos, es tiempo de buscar a ese Dios vivo, es tiempo de guarecernos bajo sus alas. Así es. Para sentirnos con seguridad en un mundo que es cada vez más inseguro. Solo quisiera invitar a todos aquellos que nunca me han dicho al Señor Jesús que entre a vivir a su corazón. Esta es una oportunidad. Tú puedes decirle ahí de donde tú estés, Señor, entra a vivir a mi corazón. Quiero conocerte. Quiero tener un encuentro real y verdadero contigo. Quiero estar a tu lado. Quiero que perdones mis pecados y que me hagas una nueva criatura, que me conviertas en un hijo verdadero para poder conocer al Padre. Así que dilo de corazón y Él va a actuar en tu vida y transformará tu vida, y tu desierto se convertirá en un vergel espiritual, porque ahí permanecerá el Señor. Gracias por estar ahí. Vuelvo a decir, si es de bendición esta palabra, pues compártela. Si algo te ha hablado el Señor, lo puedes escribir.
y eso será de bendición a otros que lo lean. Así es. Y esta palabra puedes transmitirla a otros para que también la bendición llegue a otras personas. Así que gracias de nuevo por estar ahí y vamos a orar. Sí. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Señor, queremos agradecerte, Padre amado, porque realmente el anhelo tuyo, Señor mío, es poder bendecir la vida de todo hombre y de toda mujer, Padre amado. Que cada uno, Señor, de nosotros, cada día, Señor, busquemos en integridad tu rostro, Padre, para que podamos, bendito Dios, dar fruto y fruto en abundancia, Padre. Yo pongo delante de ti, Señor mío, cada vida, cada familia, Señor, que nos pueda estar escuchando en estos momentos. Ayúdales, Espíritu Santo, para que cada uno de ellos puedan, Señor, conectarse contigo, Señor. Realmente que puedan decir como Job, bendito oh Dios, que ahora sabemos y reconocemos que hay un Dios real y verdadero, un Dios que es justo, un Dios quien vela por nuestras vidas y que anhela, Señor, que nuestras vidas sean prosperadas cada día, así como nuestra alma es prosperada, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos guardes cada día de toda trampa del enemigo en hablar, bendito oh Dios, cosas de vanidad, de vanidades, bendito Dios, y permítenos, Señor, ser hombres y mujeres temerosos de ti, fieles a ti en todo tiempo, Padre, para poder proclamar, Señor, tu palabra con integridad y gratitud de corazón. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. también oramos para que bendigas cada familia que nos está viendo. Llega ahí a sus hogares, tú conoces su problemática. Llega ahí, Señor. Toca sus vidas, trae sanidad, trae provisión económica, trae paz. Lo que ellos necesiten, Señor, dáselos tú. Así es. Porque tú eres el Dios que provee de toda bendición al ser humano. Señor, y a nosotros también. Señor, ayúdanos a centrarnos cada día más y más en ti como siervos tuyos. Así es. Te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí con nosotros. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.